Bueno. Muy bien. Tomar un poquito de agua antes, pues después se va a complicar. Vamos al libro de Oseas. Abran su Biblia ahí o prendan su Biblia ahí. O saquen sus apuntes o lo que tengan a mano, pero ahí es donde nos vamos a dirigir, al libro de Oseas. Profeta del Antiguo Testamento, de los que conocemos como profetas menores, profetas que escribieron poco. Por eso le decimos menores, en realidad, por la cantidad de contenido que tenemos de ellos. Y del libro de Oseas vamos a ir al capítulo 11. Capítulo 11. No es mucho, así que lo voy a leer todo. No es muy largo. Así que, si Dios me ayuda, vamos a leerlo todo. Oseas 11. Dice así en nombre de Jesús. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, y las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos del Señor caminarán, Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave cuidarán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Amén. Bueno, este texto, esta porción de Oseas, el capítulo 11, es una profecía de este profeta Oseas hacia el pueblo de Israel, y obviamente que también tiene una connotación hacia adelante, mucho más adelante, hacia Jesucristo mismo, ya comenzando desde el verso 1. Cuando el profeta Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Eso es lo primero que el profeta registra, y algunos capaz que el título tienen: Dios se compadece de su pueblo obstinado. Dios tiene
se compadece, tiene misericordia de un pueblo terco, de un pueblo rebelde, de un pueblo porfiado. Esa sería mejor, capaz que la mejor palabra como sinónimo de obstinado, porfiado. Dice, cuando Israel era muchacho, y lo que quiero que entiendan para poder entender el texto, es que el profeta escribe de una manera poética en el sentido de que él ilustra la relación de Dios, ¿verdad?, con su pueblo como la de un padre con un hijo. Entonces, cuando él empieza a expresar y dice, como Israel, dice, cuando Israel era muchacho, ¿verdad?, dice, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando claramente de esa relación en padre a hijo, ¿verdad? Y creo que muchacho habla mucho más de la época de rebeldía, ¿no? Los muchachos son los adolescentes, ¿no? Donde la rebeldía, donde más se queda, o más se enmarca o se ve. Entonces comienza el profeta hablando de parte de Dios diciendo, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Egipto, para el Antiguo Testamento, para lo que encierra la Biblia, para la historia del pueblo de Israel, fue el tiempo donde ellos estuvieron cautivos, estuvieron en esclavitud y aún estuvieron perdidos. Entonces siempre que leemos Egipto en el Antiguo Testamento lo hacemos desde esa connotación, desde ese contexto histórico. Egipto hace referencia al tiempo que el pueblo de Dios estuvo perdido en esclavitud, ¿ya? Por eso dice, de Egipto llamé a mi hijo, desde el lugar de esclavitud, de donde estaba perdido, yo lo llamé. Y cuando Jesús estaba al nacer, también fue llamado de Egipto a su tierra. Eso está en Mateo, en el capítulo 2, en el verso 15, no se lo voy a leer, pero esto hace referencia también al Señor Jesús y cómo el Señor Jesús responde o cumple esta profecía. El Padre llamando a su Hijo desde Egipto. Él también fue movido de Egipto a su tierra. Ahora, en esta relación padre e hijo, que está ilustrando Oseas hacia el pueblo de Dios, miren qué interesante lo que dice el verso 2. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. ¿Verdad? Como una relación clásica de entre un padre y un adolescente rebelde, ¿no? Cuanto más yo los llamaba, más llamaba al pueblo, tanto más se alejaban de mí. Después hace algunas referencias a lo que ellos hacían. A los Baales sacrificaban, o sea, los Baales eran unos dioses con D minúscula, unos falsos dioses que el pueblo de Egipto y los que rodeaban al pueblo, y lamentablemente el pueblo de Israel, comenzó a creer, a adorar, a sacrificarles animales a ellos, ¿verdad? No solamente a los Baales, sino que a los ídolos ofrecían sahumerios, o sea que prendían incienso, vamos a decir así, a esos ídolos que ellos tenían, que indudablemente no era, en ninguno de estos casos era Dios, sino que estaban colocando imágenes, estaban colocando diferentes ídolos para adorarles. Cuanto más Dios llamaba a su pueblo, el pueblo más se alejaba de él. Cuanto más llamaba a su hijo, más se alejaba de su padre. Ahora, esto es yo creo que la forma más sencilla de ilustrarlo es pensando en esto, ¿no? En esa relación de padre a hijo que el profeta está describiendo. Como el padre llama a su hijo en rebeldía, cuanto más le dice cómo tiene que ser, cómo tiene que vivir, qué tendría que dejar de hacer, qué tendría que dejar de vivir, el hijo más en rebeldía se levanta. Y es lo que estaba pasando con el pueblo. Oseas tiene una cantidad de exhortaciones hacia el pueblo de Israel, una cantidad de profecías hacia el pueblo y de advertencias en contra del pueblo por el pecado que había en su pueblo, ¿no? Miren lo que dice el verso 3. Yo con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín. Efraín hace referencia a Israel también, porque Efraín, obviamente que el pueblo de Efraín desciende de José, entonces José era uno también de los hijos de Jacob, entonces de Israel se desprende Efraín, y cuando se habla de Israel o dice Efraín, son sinónimos. Está hablando del pueblo de Israel en sí mismo, ¿sí? O sea, sigue siendo el pueblo de Israel. Vamos a decir así, si quieren decirlo de una manera más cariñosa, le está llamando Efraín y no le está llamando Israel. Bueno, está haciendo referencia al pueblo de Israel. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Vean esto. Dios le está diciendo al pueblo, los llamo
los busco, les quiero enseñar, les quiero advertir, los quiero exhortar y ellos buscan cada vez alejarse más de mí. Aún así, yo con todo esto, con que me den vuelta la cara, con que busquen otros lugares, con que busquen a otros dioses, con que ofrezcan holocaustos a otras cosas, así con todo esto, más allá de todo esto, lo que está diciendo Dios, yo los estoy enseñando a andar, les estoy buscando a que ellos aprendan a vivir. Aún, más allá de todo eso, yo estoy buscando que ellos aprendan a vivir. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos. Y la ilustración tomándole de los brazos, que podría ser perfectamente tomándole de los brazos como si fuese tomándolo en el seno, ¿no? Abrazándolos, teniéndolos quizás a upa. También puede ser tomándolo de los brazos al pueblo, como un niño cuando está aprendiendo a caminar. Que quizás no lo tomamos, como muchas veces sucede, que dejan que el niño se agarre de los dedos de los padres. Sus muñecas todavía no tienen huesitos, o sea, podrían fracturarse. Y los tomamos del antebrazo para poder llevarlos para que aprendan a caminar. Entonces, con todo enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos. No lo dejó en ningún momento. Aún ellos buscando vivir como querían, hacer lo que ellos querían, ¿no? Buscar por donde ellos querían. Aún así, Dios estaba constantemente siguiéndolos con la mirada, buscándoles, hablándoles, no dejándolos solos, ¿verdad? Pero imagínense cómo podría encontrarse Dios frente a esto, que el verso 3 dice, aún yo teniendo cuidado de ellos por encima de todos los desastres que ellos están viviendo y el dolor que eso podía estar provocando, yo seguía tratando de enseñarles a andar, tomándole de los brazos. Y dice, y no conoció el pueblo, no conoció Israel, que yo le cuidaba. Nunca lograron ver que aún todo lo que estaba sucediendo a su alrededor era parte del cuidado de Dios. Todo lo que estaba aconteciendo en sus vidas era parte del cuidado de Dios. Aún ellos, yendo en contra de lo que Dios esperaba que ellos hicieran y sean, Él con todo esto igual seguía buscándoles enseñar a andar, ¿verdad? Y la devolución del pueblo hacia Dios, ¿qué era? La devolución del pueblo hacia Dios, ¿cuál era? No reconocer que Dios estaba al cuidado de ellos. No les conocían. No lo conocían, no lo reconocían, no lo veían, no veían que Dios era el que estaba allí. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Verso 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ahí está haciendo una referencia al cuidado que tienen los hombres, vamos a decir, contemporáneamente de campo, con sus animales, en este caso, ¿verdad? El yugo sobre la cerviz de los bueyes, de las vacas, de los toros, de aquellos animales que ellos tenían en ese momento. Bueno, con cuerdas humanas, como dueño de ellos, ¿no? Yo fui a quitarles ese yugo de esclavitud, yo fui a sacarles esas cerviz que lo que hacían era no dejarlos dirigirse de una manera en libertad, estaban presos como esos animales. Yo soy como aquel que le quita el yugo de su cerviz, como que aquel que hace libre al animal para que pueda moverse, ¿verdad? En su campo. Y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. O sea, Dios está diciendo, aún así ellos en esa esclavitud, aún así ellos buscando lo que ellos querían, viviendo como ellos querían, yo seguí cuidando de ellos, les puse delante de ellos la comida y los quité de la esclavitud. Por amor. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. También es una forma poética de decir, yo usé todos los acontecimientos que ellos estuvieron alrededor, ¿para qué? Para que de esa forma ellos puedan conocerme, puedan alimentarse, puedan ser libres. El verso 5 dice, no volverá a tierra de Egipto, o sea que le está diciendo, traje libertad a este pueblo, no volverán a la esclavitud, pero dice,
sino que el asirio así mismo será su rey. O sea, un pueblo enemigo iba a reinar igual sobre ellos. ¿Por qué? Porque no se quisieron convertir. Después todo esto lo voy a volver a explicar, pero quiero que vayan viendo un poquito el paneo de esto. No volverán a tierra de Egipto, no volverán a ese tiempo de esclavitud, no volverán de nuevo a estar perdidos de esa forma, pero van a seguir de alguna manera siendo esclavos. ¿Por qué? Porque no se convirtieron. No se convirtieron. ¿Qué quiere decir? No se volvieron a Dios. Siguieron buscando vivir como ellos querían. Ahora, Dios guardó su promesa. No van a volver a ese tipo de esclavitud. Pero tienen una consecuencia por no convertirse. Siguen en esa esclavitud, ¿no? No se están volviendo. Hay otra persona que está sobre ellos, reinando y dominando y llevando sus vidas por donde ellos quieren. No por donde ellos quieren, sino por donde ese rey quería. Sigue hablando de las consecuencias de no escucharlo. Sigue hablando de las consecuencias de seguir haciendo lo que ellos querían. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Es como decirte el pez por la boca, muere. O sea, ellos, de lo que hablaban, de sus ideas, de las cosas que entramaban, terminaban cayendo en un propio mal. Por la forma en la que ellos vivían la vida. Por la forma en la que ellos operaban. Por la forma en la que ellos andaban. Por la forma en que ellos decidían. La forma en que ellos buscaban. Entonces, caerán a espada sobre sus ciudades y consumirán sus aldeas. Las consumirán a causa de sus propios consejos. ¿Por qué? ¿Por qué iban a consumir sus ciudades? ¿Por qué iba a caer espada? ¿Por qué iban a consumir las aldeas? Bueno, porque ellos tenían relaciones con personas que no tenían que relacionarse. Hacían negocios con los que no tenían que hacer negocios. Se sometían a los que no tenían que someterse. Y eso iba a dar un resultado. ¿Cuál era el resultado? Bueno, iban a ser destruidos. Sigue el verso 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno, absolutamente, me quiere enaltecer. Fíjense qué fuerte lo que dice, ¿no? Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. O sea, es mi pueblo, dicen que me siguen, me llaman Altísimo, o sea, el Dios que está sobre todas las cosas, pero ninguno de ellos me coloca sobre todas las cosas. Cada uno de ellos me coloca en el lugar, en el estante que le queda más cómodo, pero no en la parte superior de ese estante. Cada uno me coloca en el lugarcito que le queda libre, pero no sobre todas las demás cosas. Eso es lo que está diciendo Dios al pueblo, ¿no? Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Constantemente están haciendo todo lo contrario a lo que yo espero. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Dicen que me siguen, pero viven contrario a lo que enseño. Dicen que me conocen, pero viven como si no me conocen. Pero miren como un padre a un hijo, ¿no? El verso 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo te voy a poder dejar a pesar de todos estos desastres? Te entregaré yo, Israel. Te voy a abandonar, te voy a entregar. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Dos pueblos totalmente pecaminosos, al igual que fue, no sé, Sodoma y Gomorra. Miren cómo expresa el profeta la voz de Dios en este momento. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se estruja. El corazón de Dios estaba sufriendo, estaba dolido, estaba conmovido. ¿Por qué? Por ver a sus hijos ir en contra de su voluntad. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira. Perfectamente podría haber ejecutado el ardor de su ira. No lo ejecutaré, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. No voy a entrar tampoco en ese juego. Hay personas que están todo el tiempo peleando con Dios como si Dios estuviese peleando con ellas. Dios no está peleando, ellos solo se están peleando consigo mismos. Es como el perro cuando corre atrás de su cola o cuando alguien quiere morderse el codo, ¿verdad? O sea, piensan de una manera que van a poder lograrlo. O sea, Dios no está en ese asunto. Las personas muchas veces están peleando consigo mismas, están peleando con Dios, ellos con Dios. Dios no está peleando con ellos.
Dice el verso 10, en pos del Señor caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. O sea, cuando la voz de Dios hable, así como cuando ruge un león y toda la sabana o la selva tiembla, así igual como un león ruge y todos tiemblan, así cuando Dios habla, todos tiemblan y responden a la voz de Dios. Cuando Dios habla a alguien, esa persona responde a la voz de Dios. ¿Y cómo responde? Bueno, camina y va hacia donde Él está. Como ave, dice, acudirán velozmente de Egipto. Cuando Él ruge, salen de la esclavitud velozmente. Y de la tierra de Asiria como paloma, ambos lugares de esclavitud. Y dice, ¿qué sucede? Los haré habitar en sus casas, dice el Señor. O sea que Dios ruge, y ¿qué sucede? El pueblo responde. Dios ruge y el pueblo reacciona. Dios ruge y el pueblo va hacia donde tiene que ir. Hace lo que tiene que hacer. Vive como tiene que vivir. Responde como tiene que responder. Verso 12. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Y este verso ahí en el final que dice Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos, es un texto discutido, es el de los poquitos que hay que las traducciones más antiguas no estaban del todo claras y a veces alguna traducción puede decir Judá también, ¿verdad? Es infiel como Efraín y como la casa de Israel. Haciendo referencia a que todo el pueblo de Dios seguía pecando. Todo el pueblo de Dios estaba de espaldas a Él. Dicho esto, quiero hacer algunos énfasis en este texto, porque este texto está hablando del amor que Dios tiene con sus hijos y en contraposición o en contraste al destrato, desprecio, falta de respeto y reverencia que el pueblo de Dios tiene con Dios. La falta de conocimiento no lo es, porque este pueblo dice que cuanto más los llamaba, más les enseñaba, más les hablaba, más les explicaba, ellos buscaban más razones para seguir alejándose de Dios. Dios les mostraba su camino y ellos decían, pero los Baales. Dios les mostraba su camino y decía, pero los ídolos. Y se veía como se veía reflejado en la forma en que ellos optaban por vivir. Y esas eran las consecuencias que tenían. Dios les mostraba, esto es, y ellos decían, sí, gracias, vamos por acá. Así estuvieron en el desierto perdidos. Así estuvieron en esclavitud en Egipto. Aún saliendo de la esclavitud, y ahí Asiria toma, ¿verdad?, autoridad sobre el pueblo, pero aún saliendo de Egipto, se quejaban para querer volver a Egipto, cuando ya habían sido libres de la esclavitud. Es como decir, ¿vieron esas relaciones que terminan mal, lamentablemente, muchas veces con, vamos a poner un ejemplo, mujeres totalmente golpeadas, violentadas verbalmente, violentadas físicamente, la persona logra salir de ese tipo de vida y no voy a volver nunca más a estar con esa persona. Consigue a otra persona que es exactamente igual o peor. Y dices, pero ¿cómo te vas a poner con una relación así si saliste de una relación así? Bueno, el pueblo de Israel básicamente es lo que buscaba vivir. Salir de la esclavitud para estar en la esclavitud. ¿Por qué? Y bueno, quizás no supieron vivir de otra manera. Siempre supo vivir así. Es una visión totalmente distorsionada de lo que es el amor. Lamentablemente muchas mujeres tienen distorsionado lo que es el amor, ¿verdad? La definición de amor, y responden como si fuese eso el amor, lamentablemente. Entonces, claro, salen de una relación y vuelven al mismo tipo de relación. Quizá otro personaje, pero el mismo tipo de relación. Y como un padre a un hijo, viendo el tipo de relaciones que estaba llevando el pueblo de Israel con Egipto y después en Asiria, y cómo ellos respondían delante de Dios a lo que Dios esperaba de ellos, indudablemente Dios sufría, se conmovía adentro, por ver que ellos no estaban respondiendo a la voz de Dios.
Con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Debe ser de las peores cosas cuando uno da por amor, ¿no? Y no es que no reciba una retribución o un gracias, ¿no? O que le digan qué lindo o qué bueno o por qué lo hiciste, no. Esto no era eso, era peor. Esto era, te estoy sirviendo y estás destratando mi servicio. Al punto que, como Cristo previo a la cruz, le estaban escupiendo en la cara a Dios. Porque literalmente era eso. Dios estaba haciendo todo para que ellos fueran cuidados, amados, protegidos, para proveerles. Pero así todo, buscaban todo lo contrario para que les siga faltando, para que sigan sufriendo, para que sigan perdiendo, para que sigan esclavos. Para allá estaba la salida, ellos buscaban para el otro lado. Para allá tenían que ir, ellos querían para el otro lado. Tenían que avanzar, querían quedarse quietos. Tenían que ir adelante, querían mirar para atrás. Y era una constante, una constante. Y así todo, eso es lo que a mí me llena de esperanza, ¿no? Porque mirando mi corazón, y quizás vos viendo tu corazón, la terquedad, la forma obstinada que somos nosotros muchas veces, porfiados, tercos, de querer seguirla por el mismo caminito, de la misma manera, de la misma forma, a ver si damos el resultado que estamos esperando, y no sucede, no sucede, no sucede. Así todo, en esa terquedad que tenemos muchas veces en el corazón, Dios sigue cuidando de esa manera a cada uno de sus hijos. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Y ahí es lo que yo espero que no nos suceda. Que cuando veamos que estamos siendo tercos, obstinados, podamos entender que lo que está sucediendo Dios está permitiendo o lo está llevando a cabo para enseñarnos a caminar y saber reconocerlo. Cuando hay que reconocer a Dios en todas las cosas. Entonces, es muy importante decir, Señor, yo soy responsable de mis hechos. ¿Por qué? Todo pecado trae sus consecuencias. Israel, ¿fue libre de Egipto? Sí, fue libre de Egipto. Es como decir, bueno, ¿naciste de nuevo? Sí, soy una nueva persona, Dios me salvó. Bueno, tenés que vivir como Dios enseña que hay que vivir. Porque si no vas a ser como pueblo bajo Asiria. Decís que tu Dios es el que te sacó de Egipto, pero el rey que te está gobernando es causa de tu pecado. Y todo lo que sucede, ¿por qué? Por una mala decisión, no, por millones de malas decisiones, por un corazón terco y obstinado, repercute en todo lo que tiene alrededor. Por eso dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. No está diciendo, yo voy a ir a destruir a mi pueblo. Le está diciendo, si seguís así van a morir, si seguís así van a perder, si seguís así, si seguís teniendo esa forma de ver la vida, vas a terminar así. Una vez y otra vez, una vez y otra vez. Y el pueblo seguía haciendo lo que quería. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ninguno quiere vivir bajo mis palabras. Ninguno quiere vivir bajo mis estatutos. Todos quieren hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran, el tiempo que quieran, la manera que quieran. O sea, está diciendo, ellos me están tratando de poner tiempos, límites, formas de tener que hacer, formas de no tener que hacer, cuando es Dios que las establece. Todos nosotros luchamos con eso a diario. Buscando ponerle límites a Dios, buscándole poner fórmulas a Dios, formas de hacer, de ser, de no hacer, de llevar adelante, de dejar de hacer. Es muy importante poder examinar el corazón y preguntarnos si no reaccionamos frente a las verdades de Dios de esa manera. Ver realmente cuánto nos estamos permitiendo responder como hijos obedientes y cuánto en realidad seguimos porfiando como hijos pecadores. Porque ser porfiado y seguir repitiendo el mismo error, estamos pecando. Somos pecadores conscientes y eso no tiene final feliz. Eso no tiene un buen resultado. Pero aún así, siguiendo la línea, ¿no? de ver la maldad del pueblo de Israel comparada a nuestro corazón, que muchas veces es terco, obstinado, porfiado, Dios sigue diciendo
¿Cómo te voy a abandonar? Le está diciendo, yo te estoy amando a pesar de... Pero eso no quita de todos los problemas que estás teniendo por causa de tu propia forma de querer vivir. Dios tiene todo el interés de transformar tu corazón. Dios tiene todo el interés de transformar tu vida. Y lo va a llevar a cabo. ¿Pero por qué bajo este tipo de consecuencias? Eso es lo que a Dios le duele. Ver la terquedad del pueblo. ¿Por qué tiene que ser bajo esta prensa? ¿Por qué tiene que ser bajo esta opresión que te toque sacar lo que hay de vos en mí? Tu obediencia hacia mí. ¿Por qué tiene que llegar el punto de permitirte llegar hasta lo más alto y darte contra el piso? ¿Por qué tiene que llegar a ese punto de orgullo? Porque fíjate que lo que dice el profeta de parte de Dios es: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Es obvio que es no. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? O sea, ¿cómo voy a darte un juicio sobre ustedes que los amo? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No voy a ejecutar el ardor de mi ira. No volveré para destruir a Efraín. No lo voy a destruir. Soy Dios, no soy un hombre. Porque incluso eso, ¿verdad? El pueblo, al estar en Egipto y cada vez que fue dominado por fuerzas enemigas, los hombres que dominaron sus vidas, todos destruyeron a sus pueblos. Destruyeron a personas, mataron a los niños, a las mujeres. Los tenían de esclavos, les hicieron pasar hambre. O sea, era una vida totalmente miserable las que les tocaba vivir. Y él dice: yo no soy como los hombres. Yo soy Dios, el Santo, en medio de ti. A mí eso me hace pensar, ¿no? Es decir, cuando uno se enreda en lo que no se tienen que enredar, cuando uno está inmiscuido o metido, perdiendo el tiempo, ¿no? Desde situaciones que no tienen que incumbir a uno o situaciones que a uno le puedan venir sobre uno mismo, que en vez de evadirlas, entran en el juego, ¿no? Muchas veces totalmente innecesarias y termina teniendo las peores consecuencias y tendría que tener el peor de los castigos o el peor de las recompensas, ¿no? Y Dios sigue diciendo: yo no te voy a hacer caer el peso de mi ira. Y eso no quiere decir que no te la merezcas. Pero yo soy Dios y cumplo lo que prometo. Estoy en medio tuyo. Más, es interesante que diga: estoy en medio de ti, no entraré en la ciudad. Es como decir: en vos estoy, pero en donde estás vos yo no estoy. Yo me imagino una situación algo así, ¿no? Dios está en mí, habita en mí a pesar de todo esto, y yo busco hacer lo que yo quiero y meterme donde yo quiero y vivir como yo quiero. Él sigue estando en mí, el Espíritu Santo va a estar en mi vida, me va a acompañar hasta el final, pero no hay una relación conmigo del Espíritu Santo porque yo he apagado esa relación por todo lo que está alrededor mío. Y Dios me está diciendo: no estoy ahí. No estoy ahí. Para ellos yo no estoy en esas estatuas, yo no estoy en esos inciensos que ustedes prenden, esos saumerios que ustedes prenden. Yo no estoy por esos caminos, no estoy en esos sacrificios. Estoy en medio de ustedes, pero no en ninguna de esas cosas. A veces tendemos a levantar altares, ¿no? De idolatría. Ponemos en el lugar de Dios desde ídolos, como hablábamos en alguna otra oportunidad, carnales, personas, ¿no? Las levantamos como ídolos. Sean referentes de nuestra vida en lo que hagamos. A veces podemos poner a nuestros propios padres, a veces ponemos a nuestros hijos, pero a veces también podemos poner situaciones, ¿no? Ponemos en el altar más alto de nuestra vida, ¿no? Le rendimos adoración y lo tenemos como un intocable. Por ejemplo, un miedo. Por ejemplo, una enfermedad. Por lo menos en muchas ocasiones, como mínimo, en vez de poner cosas extremas, podemos poner cosas sencillas. Pero las ponemos como intocables, ¿no? Muchas veces quizás te escuchaste decir: porque yo soy así, viste, que tengo eso. Es como que Dios hace todo menos en eso, que tengo eso, que eso parece que no sale, que no cambia, que es así.
Entonces entonces es un ídolo, es más fuerte que Dios. Es más fuerte que tu Dios. Es más poderoso. Y quizás vos digas, bueno, Rafa, pero una enfermedad, viste que si Dios no la quiere sanar, no la hace. Claro, indudablemente. Si Él no tiene interés de hacerlo, no es su voluntad y no es parte de su plan sanarla, no la va a sanar. Porque quizás pueda ser la herramienta que Él tenga para ponerte a vos de rodillas delante de Él. Y hay cantidad de gente que conocemos y gente en la Biblia, como el apóstol Pablo, que tenía ese aguijón en su carne, que le pedía a Dios una y otra vez que se lo quitara. Y Pablo dice que para que yo no me llene de orgullo y no sea un soberbio, Dios no me lo quita. Porque si yo no tuviera eso, sería un soberbio tremendo. Y qué impresionante que el apóstol Pablo se conozca tan bien a sí mismo que diga, gracias a Dios por las debilidades y los problemas que tengo, porque si no los tuviera, serías, hablando coloquialmente, un asqueroso. Sería una persona tan orgullosa, tan soberbia, tan poco agradable. Entonces empezamos, como dijo Dios, a aprender que aún el sufrimiento puede ser esa herramienta que Dios permite para que nuestro corazón rebelde se coloque en el lugar que tiene que estar y no se subleve donde generalmente se quiere colocar. A mí, una de las cosas que más veo como Dios trabaja y con el pasar de los años cómo va cambiando ese tipo de relación con los corazones, ¿no? Cómo Dios va quitando la soberbia y el orgullo, todos los seres humanos, lamentablemente sin Dios, ¿verdad? Caminan en orgullo y en soberbia. Algunos se nota más o algunos se nota menos, pero todos, y todos los hijos de Dios luchamos con el orgullo y con la soberbia en mayor o menor medida. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo Dios usa situaciones comunes, cotidianas, para arrancárnoslas, ¿no? A sacarla de raíz, así como cortarla. Bueno, va a crecer de nuevo dentro de un tiempo, pero vamos a sacar esto. Seguí trabajando para que no crezca. Por ejemplo, ¿no? Y cómo en el amor de Dios nos ama de tal manera que lo que nos toca es lo mejor que nos puede estar pasando. Porque Él conoce el corazón tenebroso que teníamos sin Él. Si abriéramos nuestro corazón y lo desnudáramos delante de nosotros mismos para ver lo que hay, ¿no? Hablándolo muy poéticamente, veríamos de las peores cosas que pueden haber en un corazón. Nos asustaríamos realmente de todo lo mal que hemos pensado de la gente, de todo lo mal que hemos pensado hasta de las personas que podemos tener al lado, aún de las que amamos, ¿verdad? Nos daría tanta vergüenza de poder decir, no, por favor, esto que no lo escuche, que no lo vea jamás, ¿verdad? Gracias a Dios por Jesucristo, que murió por mis pecados, para que el día de mañana todos los errores que cometí, que puedo cometer y puedo llegar a cometer mañana, no sean ventilados delante de todo el mundo. Por eso me arrepiento y por eso le doy gracias, porque Él pagó por mí. Pero fíjate que el día de mañana todas las cosas que has cometido, si no fueron puestas delante de la cruz en arrepentimiento, van a quedar expuestas y van a ser vistas. Por eso es tan importante que aprendamos a arrepentirnos y no creernos que somos los buenos de la película. Porque en realidad, bueno hay uno solo y es Jesús. Cuando nosotros nos creemos ser algo que no somos, y Dios está en el asunto y quiere transformar nuestros corazones, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y a veces llevamos situaciones extremas, como les compartíamos en algún otro momento, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en aquella persona, no sé, sumamente altiva de repente, que tiene un gran talento, y yo siempre lo llevo al lado musical porque me toca ser músico, pero si él eso lo lleva a una vida de soberbia y altivez, si Dios en su amor tiene que formar su carácter y lo mejor es arrancarle un brazo para que no ejecute nunca más un instrumento, lo va a hacer, ¿verdad? Si aquella persona que Dios llama es una persona de ojos altivos, ¿no? Soberbia, que cree lo mejor, o vamos a poner otro caso peor, una extremadamente inmoral, que todo lo que ve codicia, que todo lo que ve quiere, y Dios tiene que resolver dejar ciega a la persona para que no sea más tentada con lo que entra por los ojos. Y bueno, ¿cuál es el problema de todo ese asunto? ¿Es mejor el infierno y seguir viviendo en la tierra o perder la vista y llegar al reino de Dios? ¿Me entiendes lo que quiero decir? No estoy diciendo que es Dios malo, no, que es Dios bueno, porque si no hubiese hecho eso, serías la peor persona que pueda estar arriba de la tierra. Lo que pasa es que nosotros tendemos a entender el sufrimiento y los problemas como
me quitan la libertad, no puedo ser feliz. ¿Qué tipo de felicidad es la que vos querés? ¿Qué tipo de felicidad crees que es felicidad? ¿O qué tipo de amor? ¿A qué tipo de amor llamás amor? Porque quizá el amor que vos crees que es amor está distorsionado. O la felicidad que vos querés tener no es felicidad. Ahora, la forma en la que Dios ejecuta su plan contigo no es la misma forma que Dios va a ejecutar su plan con otro. Entonces, en lo que vos no encontrás libertad y sos limitado por Dios porque te ama, no va a ser limitado otro. Porque él no tiene el mismo asunto que resolver delante de Dios. Está siendo ejecutado otro asunto de Dios como amor, ¿no? Para que esa persona pueda llegar a la perfección delante del Señor el día de mañana. Entonces es muy importante, indudablemente, centrarnos en la persona de Jesús para nosotros ser los que podamos mirar el texto, comprender su amor, ver nuestras faltas, entender que lo que sucede es responsabilidad de nosotros, son las consecuencias de nuestro pecado. Y por encima de eso, un Dios amoroso que dice, lo voy a usar igual para tu bien. Arrepentite. Aún así, ese es el resultado de andar mal. Es el resultado de haber escuchado y haber hecho lo que vos querés. Pero así y todo, si vos te arrepentís ahora, lo voy a usar para tu provecho. Y vos quizás digas, pero mirá que es el resultado, yo hice esto y salió esto totalmente mal y esto no tiene forma nada y estoy padeciendo todo esto. Y Dios dice, ¿te arrepentiste? Bueno, aún en todo esto que no tiene forma, lo voy a usar para tu provecho. Porque ahora ya entendiste y te arrepentiste. Lo que pasa es que nosotros obviamente nos parecemos mucho a nuestros hermanos en aquel tiempo, ¿no? Hay otra cosa en la que puedo encontrar esperanza y es en esto, que Dios ruge como león. A mí esa expresión me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque habla de la autoridad que tiene Dios. Y te puedo asegurar que aún humanamente en todo nuestro orgullo, creyéndonos nosotros los mejores del mundo, cualquiera, vos o yo, que nos paremos delante de un león que ruge, te aseguro que no vas a rugir más fuerte que él. Ahora, hablando entre un animal y tu persona, poné a Dios adelante. Si Él ruge, te puedo asegurar que vos no vas a rugir. Te vas a someter, vas a transformarte, vas a cambiar y vas a hacer lo que Dios quiere que seas. Porque Él habla y ejecuta. Es, hasta acá llegaste, hasta acá llegaste. No vas a seguir viviendo así. Hasta acá. A tu manera, no va más. Y vos decís, pero qué horrible Dios. No, qué amoroso Dios, que no me permite vivir como yo quiero, porque si vivo como quiero, termino perdido. Perdido como el pueblo, ¿verdad? En esclavitud como el pueblo. Y Dios me llamó a libertad. Dice el 11, ¿no? Que les leía hoy. Como ave acudirán velozmente de Egipto, saldrán velozmente del tiempo de esclavitud. Y de la tierra de Asiria también, como palomas. Y los haré habitar en sus casas, dice Dios. ¿Qué está diciendo? Bueno, van a encontrar un hogar. Van a decir, verdaderamente hoy entiendo cuál es mi lugar. No estamos hablando de un lugar físico como un templo, ¿no? Estamos hablando de esa relación con Dios. Realmente hoy entiendo que quizás escuché mucho de Dios, me hablaron mucho de Dios, conozco mucho, pero lo conozco poco. O quizá en otro caso no lo conozco. Pero Dios nos llama desde la tierra de Egipto para ser libres. Para ser libres. Él nos va a tomar de los brazos y nos va a hacer andar. Y que tu oración pueda ser, Señor, yo quiero reconocer y conocer tus cuidados en mi vida. No quiero ver los momentos de escasez o los momentos de aflicción o los momentos de tribulación como Dios no está conmigo. No, Dios está contigo y está ejecutando un plan mayor al que estás viendo. Quiero reconocerte en todo, Dios. Pero también tengo que aprender a reconocer mi pecado. Mi pecado. Porque tenemos un efecto en nuestras acciones, ¿no? Causa y efecto. Si yo obro mal, voy a tener el resultado de mi mal obrar. Lo que Dios se encarga de hacer soberanamente con eso a mi favor, le compete a Él y me da esperanza saber eso, pero no es mi asunto. Yo tengo que esforzarme a comprender la Escritura y a responderla de manera favorable para ver el resultado que estoy deseando
en la voluntad de Dios. Cuando somos alcanzados y sacados de Egipto, van a venir asirios, como en este caso, a querer reinar sobre nosotros, gobernarnos, a amedrentarnos, a rugirnos, a oprimirnos, a querer ejercer miedo sobre nuestros corazones. Pero más grande que un asirio es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, pueden rugir todos los leones viejitos que quieran, como dice en Santiago, ¿no? Que el león rugiente anda buscando a quien devorar, haciendo referencia a esos leones viejos que ya no tienen fuerza para atacar y rugen para dar miedo, pero salen de ahí entre los pastizales y está todo flaquito, ¿viste? Que se le cae un colmillo, ya no tiene dientes. Desarrolló la técnica de rugir fuerte, pero no le hace nada a nadie. Es como el perro que ladra y no muerde, dicen generalmente. Bueno, es lo mismo. O sea, el enemigo, ¿no? O si querés ponerle el diablo o sus demonios, como quieras llamarle, va a rugir muchas veces para que tengas miedo, para que te atemorices, para que te quedes ahí guardado, para que retrocedas, ¿no? Para que no sigas más. Pero en realidad todo eso es como una especie de pantalla, ¿no? Para creer en esa mentira y quitarle la mirada a Dios. Pero cuando Dios realmente ruge, te puedo decir que todo eso desaparece. Realmente todo eso desaparece. Y comenzamos a ver claramente el propósito de Dios para nuestra vida. Me gustaría que nosotros podamos tener la memoria suficiente y la ayuda del Espíritu Santo para recordar este tipo de textos cuando vengan los tiempos difíciles. O para que te estés refrescando en este momento y puedas estar mirando tu vida y digas, yo soy así. Cuanto más Dios se trata de acercar a mí, yo busco más opciones para alejarme de Él. Yo busco más alternativas para caminar lejos. Yo trato de buscar la manera de cómo evadir la responsabilidad delante de Dios. No me digas que no sucede eso muchas veces. No me digas que no somos como maestros en el arte de evadir la voluntad de Dios. Dios nos sigue amando. Dios nos sigue cuidando. Dios sigue tomándonos de los brazos. Él no deja de trabajar en nosotros. Pero de verdad, tenemos que aprender a arrepentirnos. Dios usa diferentes cosas para enseñarnos. Él habla su palabra, pero en el día a día, las cosas que acontecen suceden para que aprendamos a cómo debemos vivir. Estemos atentos a la voz de Dios. A la voz de Dios. Estemos atentos a la voz de Dios. Porque no puede ser que seamos un cristiano de 2 horas en la semana. No puede ser que seamos un cristiano de 2 horas en la semana, que Jesucristo no sea el faro o la persona que tengamos en el lugar más alto en nuestra vida. Que no sea el filtro, el lente con el que podamos ver claramente. ¿Verdad? O sea, pensaba un poco en eso. Yo creo que a través del lente del Evangelio, a través del lente de la palabra de Dios, a tener presente a Dios en nuestras vidas, las mismas situaciones que parecen adversas, que responderíamos con el peor del carácter del mundo, las podríamos comprender de la naturaleza espiritual con madurez y no responder desde nuestro lado carnal. La vida distraída, ¿qué quiero decir con esto? La vida que pasa la semana entera pensando en millones de cosas, pero en ningún momento reflexionó sobre la persona de Jesucristo, corre el riesgo de perderse y terminar en un Egipto enredado en una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual ni la vida eterna. Perder el tiempo en un círculo. El otro día me compartía un hermano que aprecio mucho una situación que le está tocando vivir en su matrimonio. La puedo contar con toda libertad, gracias a Dios, porque también me hizo aprender mucho y espero que les pueda servir, porque es un ejemplo nada más que ilustra una situación. Y termino con esto. Pero él me decía así, mirá, mi forma de vivir la vida cristiana, entiendo que necesito la contención de mi familia, la contención de mis amigos, de mis seres queridos. Me dice, no me imagino la vida sin ninguno de ellos. En los momentos que estuve lejos de ellos casi me muero.
me decía, casi me muero, no comía, no tomaba, no bebía, me estaba muriendo en una cama. Y su esposa, a su lado, ¿no?, viéndolo morir, se lamentaba porque ella quería tener la culpa de que él estaba así, porque él tomó la decisión de vivir junto a ella, ¿no? Dos personas que servían a Jesucristo. Pero a él le tocaba estar, ¿qué?, lejos de la gente que amaba. Y le tocó un periodo en donde casi muere. Ahora, lo interesante de todo esto es que su esposa no podía comprender cómo él necesitaba la vida de comunión para poder vivir. Él me decía, mirá, yo aprendí a vivir así y aprendí a vivir el Evangelio de esa manera. Y no es la única regla del Evangelio, pero yo aprendí a vivir el Evangelio de esta manera. Necesito vivir de esta forma. Y yo sé que, me decía, a mi esposa le cuesta muchísimo este tipo de asunto y sufre muchísimo este tipo de asunto. Me decía algo bien interesante, ¿no? Me decía, ella no tiene amigos más que la amistad que tiene es la de Cristo y mi persona. No tiene otras amistades. No puede llamar amigos. Lo que sí tiene son personas que él le llama frecuentes, con los que comparte cosas que le interesan, pero nunca busca profundizar en ninguno porque para ellos es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque la llevan a exponerse de una manera en la cual generalmente pierde o porque no terminan llenando el estándar que ella espera y sufre. Dice que pasan noches y noches llorando juntos por ese asunto porque ella lo trata de comprender y no logra comprender eso. Y hablábamos y llegamos a un punto, ¿no? Tratando de buscar un punto central. Yo le decía, mirá, fíjate lo que dice Jesús. Jesús dice, ya no los llamaré siervos. No, dice, ya no los llamaré amigos porque el siervo no sabe lo que hace. Los llamaré amigos porque le he dado a conocer lo que mi Padre me ha dado a conocer. Pero no dice, ya no los llamaré siervos, los llamaré frecuentes. Porque mi Padre que me ama me ha dado a conocer cosas que frecuentemente les puedo llegar a compartir. No. Y Jesús lo dijo, no hay amor más grande que dar la vida por los frecuentes. No. Dijo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Jesucristo vino a morir por sus amigos. Son sus hijos. Ahora, en la relación padre-hijo, o en la relación Dios y su hijo, piensen esto, que interesante. Jesús vino a morir por los suyos. El Padre envió a su Hijo para salvar a sus hijos. Está perfecto que la relación más cercana que tenga el Padre sea con sus hijos y la relación de amistad que está encontrando es con su familia. Y muchas veces realmente la familia natural no llega a ser la familia de uno, ¿no? Muchas veces son los amigos. Muchas veces se encuentra la familia en otros lugares. Y es una realidad donde muchos la sufren, ¿no? Muchísimas personas la sufren. Él me decía que encontraron algunos detalles por lo que encuentran y entienden que uno y el otro pueden ser así, y justo llegan al tiempo de cuando cada uno ha crecido con lo que tiene alrededor, ¿no? Pero cuando llegan al Evangelio, se encuentran que él, el mayor de los problemas que tiene y el mayor desafío que tiene a diario es aprender que, aparte de Jesucristo, el mejor amigo que tiene él, la persona más pegada a él y la persona a la cual tiene que servir con mayor excelencia, es su esposa, y ninguno de sus amigos ni ninguno de sus entornos. Y ese es el desafío en el cual más sufre y más le cuesta a él. Para ella el desafío es saber que su esposo no es la única persona en la cual tiene que servir, ni a la cual se tiene que tirar por completo además de Cristo, sino que tiene que servir al cuerpo de Cristo. Y eso demanda también que ella de alguna manera se acerque y se relacione. Él me decía, me llama muchísimo la atención cómo Dios coloca personas tan diferentes en la forma de relacionarse y acercarse a la gente y cómo trabajan uno y en el otro como prensa, ¿no? Somos tan distintos, me decía él. Y a mí me enseñó muchísimo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, como uno lo está viviendo, es la verdad de Dios. Pero Dios está trabajando en uno de una manera personal, que ni siquiera muchas veces la persona que tengo al lado está siendo trabajada de la misma manera. Ahora sí yo estoy siendo un agente usado por Dios, ¿no? Para que la otra persona también sea santificada por Dios. O sea,
aunque caminemos en el mismo camino, aunque vos camines con el que tenés al lado o dentro de una misma congregación, la obra que Dios está haciendo en tu corazón, la forma, las cosas que está usando Dios para transformar tu vida y tu mente, son totalmente distintas al que tenés al lado. El mismo mensaje que estás escuchando hoy, que está tocando un área en tu vida y en tu corazón, Dios, distinta al que tenés atrás o el que tenés adelante. Para algunos, son palabras que se la va a llevar el viento, lamentablemente. Para otros, es el pan que necesitaban para comer. Para todos, es la palabra que puede transformar y salvar nuestras almas. Entonces, recuerden eso, Dios sigue en medio del asunto. Dios usa esas cuerdas humanas, cuerdas de amor. Nuestro Dios nos saca de Egipto para que no volvamos a Egipto y mucho menos a Siria, lugares de esclavitud. Dios va a rugir y nosotros vamos a responder a Él. No esperemos que tengamos que padecer para poder entender. Si te toca padecer hoy, arrepentite, volvete a Jesús. Y si te sentís realmente indiferente al mensaje, pedile a Dios que abra tu corazón y abra tu mente para poder conocerlo. Amén. Señor Jesús, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor Jesús. Tú eres ese Padre amoroso